por continuar con la señal de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento, antes de pasar al espacio de la entrevista, para saludar a quienes dan seguimiento a nuestra transmisión, como todos los días, a las personas que sintonizan el canal 181 del sistema Skype y también a quienes están con nosotros a través de la red social Facebook. Como les decíamos, hay diferentes temas que están dominando las agendas informativas, temas que tienen que ver con el trabajo y el funcionamiento del gobierno, temas que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa, y de eso vamos a hablar precisamente con nuestro invitado. Pero como todos los días les hemos preparado un contexto para que ustedes vayan conociendo datos importantes sobre los temas que vamos a tratar. Un punto pendiente en estos días es una nueva reunión entre el gobierno y los partidos políticos para continuar dialogando sobre la búsqueda de soluciones a los problemas fiscales que enfrenta el país. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia dice que hay avances sustanciales, pero que estos siguen llegando a paso muy lento. El funcionario recrimina que en los últimos encuentros uno de los grandes ausentes ha sido el presidente del partido Arena, Mauricio Interiano, quien ha enviado a representantes que solo llegan a escuchar y luego afirman que lo tratado lo llevarán a consulta con su partido. Para el secretario, Arena no puede enviar un segundo a las mesas de diálogo, palabras que ya han hecho reaccionar a Carmen Elena de Escalón, quien ha estado presente en los últimos encuentros en la Casa de Gobierno. Los comentarios de chicas no les pongo mayor atención, porque depende de cómo amanece el día, creo que así reacciona. Para el partido oficial, estos son momentos para intensificar el diálogo, sobre todo después que el presidente Salvador Sánchez Serén volvió a expresar interés el fin de semana en aprobar un impuesto para artículos de lujo. Esto con miras a mejorar los ingresos de las arcas estatales. Pero en la Asamblea, por el momento, no todos son partidarios de nuevos tributos. Terrible estar pensando en nuevos impuestos cuando la gente nuestra no está percibiendo los niveles de austeridad legítimamente pretendidos. El presidente ha señalado, aparte de su propuesta de aplicar este impuesto, que el gobierno no está dispuesto a recortar programas sociales porque esto implicaría castigar a familias de escasos recursos. La situación no es fácil en momento en que se ha recortado ya el subsidio de la energía eléctrica. Un factor que no contribuye al entendimiento es que 2017 es un año preelectoral y el secretario de Comunicaciones no duda al afirmar que están primando intereses electorales. En la agenda de diálogo del país está también una reforma previsional. Por el momento hay dos propuestas, una presentada por el Ejecutivo en 2016 y la otra presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones en este 2017. Estos son algunos de los temas con los que comenzamos la entrevista de esta mañana. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, al secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Bueno, chicas, como siempre, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Muchas gracias, un saludo a todo el personal de Canal 12 y pues a los televidentes que están atentos de este importante programa. Muchas gracias. Secretario, hay una diversidad de temas que tenemos que conversar con usted esta mañana, aprovechando su presencia, pero me gustaría que comenzáramos hablando que qué está pasando con el diálogo entre el gobierno y los partidos políticos. ¿Ha entrado en una especie de letargo debido a las consultas que se están haciendo, de los temas que están ya sobre la mesa? Bueno, en primer lugar hay que decir de que este país, por iniciativa del presidente de la República, tiene una gestión exitosa de los mecanismos, de las herramientas del diálogo y la negociación. Esta es una práctica que aborda varias mesas, o sea, simultáneamente en varias mesas se lleva a cabo el diálogo, por ejemplo, o sea, no solo hay un diálogo con Arena, el cual es como el más dificultoso, el diálogo con Arena, pero simultáneamente hay un diálogo con el resto de partidos políticos, hay un diálogo con el empresariado, con distintas gremiales del empresariado, con sectores sociales, sindicales, también hay un diálogo. Entonces hay diferentes mesas. Por ejemplo, se ha estado conversando con las propias AFP, por ejemplo, con el sector financiero del país, hay espacios de diálogo con ANEP, por ejemplo. Por lo tanto, la política de diálogo de este gobierno y del presidente Salvador Sánchez Serén ha sido sumamente exitosa. Eso permitió, por ejemplo, que funcione un Consejo Nacional de Seguridad, que es otro espacio de diálogo, el Consejo por el Crecimiento Económico, el de la Sustentabilidad, el Consejo Nacional para la Educación. Entonces, este gobierno tiene una clara, firme voluntad de diálogo.
donde el diálogo es patojo, podríamos decir insuficiente, es con el principal partido de oposición. Ahí ha sido muy irregular, ya sea porque este se retira en algunos periodos definitivamente del diálogo, luego vuelve, pero se vuelve a ausentar y deja a un segundo o segunda a bordo que no toma decisiones, que únicamente escucha, ve. Entonces, yo creo que esa es la parte del diálogo nacional que no funciona como debería de ocurrir. Por ejemplo, ¿por qué señalamos de que hay rasgos positivos que se avanzan? Por el diálogo con el conjunto de sectores, por ejemplo, producto del diálogo con el resto de fuerzas políticas es que este país ya tiene certeza de las inversiones presupuestarias para este año 2017, porque ese es producto de los acuerdos de la mesa del diálogo con el resto de partidos políticos. Por ejemplo, los privados ya presentaron una nueva propuesta para discutir el sistema de pensiones, ya hay 2 propuestas en la mesa, pero de la misma manera, Arena no aparece por ningún lado para asumir el diálogo sobre esas propuestas. Pero no se puede hablar de un estancamiento o que ha entrado en un proceso en un estado de receso, digamos, este diálogo y este acercamiento, sobre todo con el partido Arena. Bueno, dependerá de Arena. Por ejemplo, hoy recientemente hay aproximaciones ya importantes que prácticamente le dan un cuerpo ya a un acuerdo sobre la temática del café. Eso le faltan algunas pinceladas y sería ya un acuerdo nacional en materia del café. Los sectores cafetaleros están muy a la expectativa, les parece que es un importante acercamiento, que ya hay condiciones maduras, el documento está listo, pero bien, depende de Arena nuevamente. O sea, en materia de diálogo, por ejemplo, el gobierno tenemos nuestras propuestas, los privados presentaron la suya, el gobierno señalamos de que la mejor alternativa es que de ambas propuestas podamos construir un híbrido que responda al interés del país, porque no debemos de descartar ninguna de las propuestas y eso es una muestra de buena voluntad política, pero nuevamente Arena no aparece por ningún lado. Entonces, yo creo que el diálogo avanza pese a Arena. Ahora bien, el fin de semana el presidente de la República volvió a mencionar la necesidad de gravar con impuestos los artículos de lujo, o los ranchos de playa, mencionaba él en su discurso que daba en el Festival del Buen Vivir en el que él participaba. Pero los partidos políticos en la Asamblea Legislativa no todos han reaccionado de muy buena manera ante nuevos impuestos. De hecho, ayer incluso una diputada decía que este tipo de impuestos lo que vendría a ser es como un castigo para las personas que han tenido cierto éxito a nivel en sus actividades económicas en El Salvador. Me gustaría saber si ustedes como Ejecutivo van a continuar insistiendo en la necesidad de que se aplique este impuesto. Esto es sencillo. Como gobierno nunca hemos gestado ninguna nueva iniciativa de tributos. Más bien las propuestas que están en la mesa son propuestas que surgen de la iniciativa de los organismos financieros internacionales y de eso hay fe. Es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional quienes señalan la necesidad de plantar nuevos tributos. El presidente y nuestro gobierno ha visto con simpatía aquellos tributos que permitirían que los que tienen más paguen más. Me refiero en este caso, por ejemplo, tanto un predial para propiedades y cosas de lujo como un impuesto al patrimonio para quienes tienen capitales que son suficientemente fuertes. Esa filosofía de que los que tienen más, pues paguen más, obviamente no es compartida por Arena, sabemos cuáles son los intereses que defiende Arena, entonces es obvia la reacción negativa de este partido, pero insisto, no son iniciativas que hayan surgido del gobierno, sino son los propios organismos internacionales quienes tienen en el panorama, por ejemplo, cómo otros países tienen mayor éxito porque tributan más. Nosotros como gobierno tenemos por política el no gravar a los sectores populares, el no afectar a la gente, sino que más bien asentar ese criterio de que el sistema tributario debe de ser progresivo y por lo tanto los tributos deben de pesar sobre quienes tienen más recursos y que por lo tanto pueden disponer de mejor condición para pagar
mayores ingresos. ¿Esto significa un castigo? No, de ninguna manera, es un tema de equidad. Por ejemplo, en América Latina los países que son más exitosos son aquellos cuya tributación en relación al PIB ronda el 25%. Hay países como Argentina que están arriba de esa cantidad, rondan más del 30%, países como Uruguay rondan el 25%, como Costa Rica, y la media ronda por el 20%. Nuestro sistema tributario, por ejemplo, en relación al Producto Interno Bruto, ronda por el 15.8%, exactamente 15.8%. Por lo tanto, nuestra tributación está muy por debajo de lo que debía de ocurrir en relación al Producto Interno Bruto que tenemos. ¿Debe de cargarse a los más pobres? De ninguna manera. Y por eso es que este gobierno tiene una posición firme en la cual a los sectores más necesitados debemos de acompañarlos con programas sociales, y quienes tienen más deben de pagar más, no para empobrecerlos, no, sino porque tienen más y porque esto es un elemento de justicia, de equidad que marcará desarrollo para el país. Entonces, eso es una visión social de este gobierno que está de acuerdo a los parámetros de los sistemas tributarios de América Latina. Pero algunas fracciones legislativas les han dicho a ustedes, tal vez en el ámbito de lo privado, que al menos van a pensar la propuesta de gravar con más impuestos los artículos suntuarios, los artículos de lujo a los que se refería el presidente en su discurso. Yo creo que este es un tema que todos nos lo debemos de pensar. Yo creo que todos los partidos deben de reflexionarlo en el sentido de que no con la mira de castigar a nadie, sino de fortalecer la economía nacional. Por ejemplo, ¿qué ocurre si se tributa más? Si se tributa más, este gobierno tendrá la capacidad de construir mejores carreteras. Eso abona el crecimiento económico del país. Si se tributa más, las instituciones del Estado, como por ejemplo empresas como CEL, tendrán la capacidad de generar más energía eléctrica, energía renovable, energía limpia, energía más barata. Entonces, por lo tanto, el ciclo tributario beneficia el crecimiento económico de los propios sectores. De hecho, somos uno de los países que está creciendo de manera sostenida. Nuestro crecimiento, podríamos decir, no es extraordinario en la cuantía. Estamos creciendo modestamente a un ritmo de un 2.5%, pero ya es sostenido a lo largo de varios años, mientras otras regiones como el sur no crecen lo suficiente. Entonces, nuestra economía es una economía, como lo ha señalado el Banco Mundial, el Fondo Monetario, es una economía muy estable. Nuestra problemática no está situada en que no haya crecimiento económico. Claro, ese crecimiento debemos de lograr que sea más acelerado, y por lo tanto el sistema tributario le debe de dar la fortaleza. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico necesita jóvenes mejor formados académicamente, pero eso depende de los impuestos. El problema, secretario, podría estar en la falta de acuerdos a nivel político, porque de hecho incluso informes del Fondo Monetario, de las calificadoras de riesgo, hablan de que la falta de acuerdos políticos en El Salvador se vuelve una situación grave, decían, en determinado momento, y esto no hay duda que le pasa una factura al crecimiento económico. En lo que se refiere a acuerdos políticos, por ejemplo, cerramos el año pasado de manera muy exitosa por la gestión de gobierno. Pudimos, por ejemplo, acordar un primer pacto político, que fue el del 10 de noviembre, que permitió la aprobación de un primer tramo de 550 millones de dólares que oxigenaron las finanzas públicas. Permitió, por ejemplo, la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal y permitió asentar el criterio de que la economía necesita un ajuste de un 3% a ser cumplido a lo largo de 3 años. Eso significará un punto de ajuste cada año, un punto por año. Ahora bien, ese ajuste se va a materializar recortando un 50% en gasto e incrementando un 50% en tributos. O sea, así es como se construye el 3%. Del 3%, un 1.5 tiene que ser a lo largo de 3 años reduciendo los gastos del Estado, y un 1.5 logrando una mayor recaudación. Bueno, si cada año
Si son 3 años, son 3 puntos. ¿Cuánto corresponde a cada año? Corresponde 1 punto de ajuste por cada año. Eso significa que en cada año hay que recortar medio punto el gasto y hay que incrementar medio punto la tributación. Por lo tanto, si a este gobierno, solo en el presente año fiscal, hemos demostrado que podemos ahorrar 126 millones de dólares, la pregunta es, ¿y cuál va a ser la contribución del sector privado para ajustar en tributo el otro medio punto que se necesita para hacer el ajuste que Arena y el Frente firmamos junto al gobierno el 10 de noviembre del año pasado? O sea, lo que queda claro es, este gobierno tiene una clara y franca política de austeridad, pero el ajuste no se logra solo con austeridad. Está pactado en el documento. El ajuste necesita reducir gasto e incrementar ingresos. Para incrementar ingresos solo se puede hacer por 2 vías, o con nuevos tributos, a nuestro criterio, que sean, como lo ha propuesto el Banco Mundial y el Fondo Monetario, tributos progresivos, como un predial a los suntuarios y un impuesto al patrimonio para que paguen más los que tienen más. Y la otra manera es reducir la evasión y la elusión fiscal. Lo que queda claro en la mesa es, en materia de austeridad, este gobierno tiene una clara política de austeridad que solo este año permitirá ahorrar 126 millones. La pregunta es, ¿y qué van a hacer los privados? ¿Qué va a hacer Arena para incrementar el otro medio punto de la recaudación y de esa manera volver exitoso el ajuste en que nos pusimos de acuerdo todas las partes? Desde su punto de vista, ¿Arena está evadiendo su responsabilidad en esta parte? Es que ese es el tema de fondo. O sea, el tema de fondo es, todos sabemos que el país, para avanzar aceleradamente, necesita hacer un ajuste. Y que ese ajuste está documentado, Arena lo firmó, se logra. La mitad del ajuste es con austeridad y la otra mitad es incrementando el ingreso. Pero otra pregunta, el gobierno ya planteamos que vamos a ahorrar 126 millones. ¿Y cuánto va a ahorrar la Asamblea Legislativa? No sé, necesitamos conocer. La pelota está en manos de los diputados para establecer cuánto va a ahorrar la Asamblea Legislativa. Nosotros, 126 millones. Y luego, ¿cuánto va a ahorrar la Corte Suprema de Justicia? O sea, el otro poder del Estado que tiene un presupuesto extraordinario, ¿con cuánto va a aportar a esta estrategia de austeridad nacional que nos compromete a todos los órganos del Estado? Y la otra pregunta es, bueno, ¿y el sector privado con cuánto va a contribuir en ese incremento de los tributos que debe de permitir nivelar el ajuste? En 1 punto para este año, y así 1 punto cada año. Secretario, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a conocer el punto de vista del secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República sobre lo que está pasando con las pensiones del IFA. Ya volvemos. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, ha dejado entrever en una de sus últimas apariciones públicas que podría llegar a pronunciarse sobre la creación de unas CICIES en El Salvador, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En ocasiones anteriores, Meléndez había dicho que una institución de este tipo no era necesaria y que bastaba con que se fortaleciera económicamente al Ministerio Público y se le permitiera trabajar con independencia, sin injerencias ni presiones de ningún tipo. Por ahora, el fiscal recrimina que no se le ha dado ni el refuerzo presupuestario ni la independencia para trabajar. Meléndez ha dicho en reiteradas ocasiones que el presupuesto que el gobierno le designa a la Fiscalía no es suficiente para el trabajo que se le exige. A ello se suma que algunas tareas se le han delegado o denuncias que se reciben en las oficinas fiscales no son competencia de la institución. A la discusión se ha sumado la embajadora de Estados Unidos, quien respondió a la pregunta sobre lo dicho por el fiscal. Creemos que sus propias instituciones pueden funcionar.
Obviamente necesitan un presupuesto apropiado que puede funcionar y necesitan todo el apoyo del resto del sistema de justicia que tiene que trabajar juntos. El fiscal ha hecho comparaciones en torno a asignaciones presupuestarias en la región. Dijo que anualmente el Ministerio Público de Guatemala recibe 220 millones de dólares, mientras que la Fiscalía de El Salvador se le desembolsa 40 millones de dólares cuando ambas instituciones deben investigar delitos similares, homicidios, narcotráfico o corrupción. Incluso dijo a manera de ironía que estaba pensando en pedir prestado a la Fiscalía guatemalteca. El funcionario además denunció que a raíz de algunas investigaciones objetivas y correctas que ha hecho la institución, ha recibido una serie de presiones de algunos grupos, a los que no quiso mencionar con nombre y apellido. La fiscal de Guatemala explicó que no podía opinar si era o no necesaria una comisión contra la impunidad en El Salvador, pero aseveró que en su país la Fiscalía ha hecho un solo equipo con la CICIG y ha funcionado adecuadamente. Pero ya que estamos en la región centroamericana, en Honduras causa revuelo que en estos días el presidente Juan Orlando Hernández va camino a una reelección por el Partido Nacional. Hernández obtuvo el 92,9% de los votos de los nacionalistas que acudieron a las urnas este domingo, según proyecciones del Tribunal Supremo Electoral hondureño. La reelección estaba prohibida en la Constitución vigente desde 1982, pero una interpretación de los artículos que la prohíben, a petición de un grupo de diputados oficialistas, permitió a Hernández lanzarse a la reelección. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, en la entrevista de hoy tenemos como invitado al secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas, y hablábamos de situaciones como, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el tema de las pensiones y los 22.000 militares retirados y que reciben, bueno, fondos a través del ITFA. Ayer ellos planteaban en la Asamblea Legislativa, las autoridades del ITFA decían, ya no tenemos dinero para pagar el mes de abril la pensión y son 22.000 las personas que se verían afectadas. ¿Cómo ven ustedes desde la Presidencia de la República situaciones como la que está ocurriendo con el ITFA y que ya fue de conocimiento de la Asamblea Legislativa? En primer lugar, la problemática del ITFA no es una problemática que haya surgido durante nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos no es ahí. El origen de esto tiene que ver más bien con el diseño del sistema de pensiones del país, tanto el diseño del sistema de pensiones del ITFA, de la Fuerza Armada, como el diseño del sistema de pensiones del país fueron diseñados durante los 20 años de los gobiernos de Arena. Pero bien, por eso precisamente el mal diseño de esos sistemas de pensión hizo que hicieran aguas, que entraran en crisis. Y hoy precisamente este gobierno, en aras de su responsabilidad, hemos planteado oportunamente la necesidad de una reforma integral que aborde no solo el sistema de pensiones de la ciudadanía como tal, sino también el sistema de pensiones de la Fuerza Armada. Por eso, desde el 10 de noviembre del año pasado se pactó la necesidad de una mesa de diálogo donde se abordara la problemática del sistema de pensiones. Arena se comprometió el 10 de noviembre del año pasado, pero Arena abandonó la mesa. O sea, Arena no solo generó el problema durante sus gobiernos con un mal sistema de pensiones, sino que también hoy no asume la responsabilidad, abandona las mesas de diálogo. Bueno, Arena no ha nominado a las personas, no ha designado a las personas para integrar la mesa de diálogo en materia de sistema de pensiones. En este sentido, por ejemplo, el gobierno oportunamente presentamos una iniciativa integral para una reforma estructural de todo el sistema de pensiones. Arena nunca presentó ninguna reforma. Recientemente los privados han presentado una iniciativa de reforma. En esto como gobierno hemos señalado que bueno, bienvenida la iniciativa de los privados, no la hemos desestimado, puede tener vacíos, puede tener algunas observaciones, pero eso no es lo relevante. Lo importante es que al fin los privados pusieron en la mesa su visión y su propia propuesta. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno? Bueno, adelante,
integremos las dos propuestas, encontremos las cosas positivas de las dos propuestas y construyamos un híbrido que permita darle solución a la integralidad del sistema de pensiones. Entonces nosotros estamos listos, pero hasta hoy Arena no solo no acude con responsabilidad al diálogo, bueno, ya van varias reuniones y el señor Interiano no llega a las mesas, a las mesas de diálogo, o sea, envía a alguien a escuchar, pero el señor Interiano no aparece en el diálogo. Arena no tiene propuestas en relación al diálogo, entonces por lo tanto nosotros creemos que el tema del IPFA, el tema de pensiones, son temas de nación. Nosotros como gobierno tenemos propuestas y estamos listos para asumir esas reformas con la flexibilidad de poder integrar no solo nuestra propuesta, sino también todos aquellos aspectos positivos de la propuesta que han hecho los privados. Pero ¿qué solución se les puede dar de inmediata a la gente del ITFA? Porque ellos dicen, bueno, son 22.000 personas las que podrían dejar de percibir las pensiones a partir del mes de abril debido a que no tenemos fondos para seguir manteniendo a flote el beneficio que se le da a estas personas. Sencillo, nosotros como gobierno ya hemos planteado la necesidad de aprobar un paquete económico de 282 millones que incluye el financiamiento de las pensiones del país, de los pensionados del país, y el financiamiento de las pensiones de la Fuerza Armada por un año, por todo el año. O sea, este gobierno tiene soluciones, pero el tema es, ¿y dónde está Arena? ¿Y dónde está el señor Interiano? O sea, soluciones hay, voluntad de resolver el tema hay, viabilidad técnica en el diseño de esas soluciones se ha podido comprobar. El tema es, ¿y dónde está Arena? ¿Y dónde está Interiano? Entonces, yo creo que definitivamente este gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, cotidianamente está buscando soluciones a los problemas del país. Paso que del gobierno, paso que le pone un tropiezo al partido Arena. Yo creo que Arena debe de reenfocar su estrategia en aras de contribuir a resolver los problemas del país. Secretario, ¿qué tan apretadas están las finanzas públicas en este momento? Porque se habla de diferentes sectores, son los que están planteando, tenemos problemas debido a una cantidad de situaciones. Los alcaldes incluso hablaron esta semana de poner una fecha límite para que el gobierno les pague. Ayer escuchábamos a la gente del ITFA, pero ¿qué tan apretadas están las finanzas del Estado? Precisamente sorteamos bien el año pasado. Se logró pagar los adeudos del año anterior, nos pusimos al día en lo que fue el FODES de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se pagaron todos los salarios en el año, se pagaron los compromisos de la deuda internacional que tiene el país. De este año, por ejemplo, ya se pagó el FODES del mes de enero, del mes de febrero, del mes de febrero ya se pagó la parte del FODES, que es la deuda con el sistema financiero. Yo creo que el país va resolviendo. Este gobierno con mucha diligencia va construyendo soluciones. Más allá, más allá de las dificultades, de la falta de acompañamiento de Arena, este gobierno va cotidianamente construyendo soluciones. Tenemos ya vigente una ley de responsabilidad fiscal, tenemos aprobado el presupuesto del año 2017. Hay retos, por supuesto que hay retos. Los retos más significativos de este año, ¿cuáles son? En primer lugar, la aprobación del tramo de los 650 millones pendientes del acuerdo del 10 de noviembre, que Arena no ha querido cumplir hasta hoy y que se comprometió y que está escrito ese compromiso. Entonces 650 millones. Está también el compromiso de poder resolver el funcionamiento del Estado de este año. ¿Qué es lo que requiere? Sencillo, 282 millones para financiar el sistema de pensiones mientras construimos la reforma integral del sistema de pensiones. Entonces, hay retos, por supuesto que los hay. Hay soluciones, hay soluciones.
Hay una cantidad de temas que me gustaría conocer su opinión. Ya hablábamos sobre la situación fiscal, pero también el presidente del Partido Arena, Mauricio Interiano, hablaba y daba declaraciones a uno de los periódicos y decía que desde el punto de vista de él sí es necesario que en El Salvador se instale una comisión de lucha contra la impunidad similar a la que se instaló en Guatemala. Bueno, a raíz de las declaraciones que dio el fiscal, últimamente se ha vuelto a mencionar este tema. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Ejecutivo y que ahora, bueno, el partido de oposición también está diciendo, miren, yo sí estaría de acuerdo en que se instale unas CICIAs en El Salvador? Bueno, en primer lugar, aquí hay dos enfoques en este tema. En primer lugar, El Salvador, ya vivimos la experiencia, fuimos en la región el primer país de vivir la experiencia de tener una comisión internacional. Eso ocurrió precisamente en el contexto de los acuerdos de paz y cuando El Salvador no teníamos la suficiente institucionalidad, se constituyó, quienes no lo recuerdan, la Comisión de la Verdad, que fue una comisión internacional para investigar los graves crímenes que ocurrieron en aquella etapa. Luego vino todo un ciclo en que se invirtió en el fortalecimiento de las instituciones en el país, de la Fiscalía General de la República, del sistema de justicia, de la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos. Y tal como lo decía la embajadora recientemente, lo más importante en el caso de El Salvador es fortalecer sus instituciones. Entonces, por lo tanto, la condición del país es muy diferente de la condición de Guatemala, que no tuvo la misma exitosa cumplimiento de sus acuerdos de paz, del proceso de paz. No tuvo, por ejemplo, las características de consolidación de las instituciones que sí hemos podido tener en El Salvador. Por ejemplo, nadie duda en el caso de El Salvador de la independencia de la Fiscalía General de la República. Nadie duda en el caso de El Salvador de la independencia del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia. Y como lo ha señalado la embajadora, bueno, el país le tiene que apostar al fortalecimiento de sus instituciones. Claro, quienes demandan una CICIA es porque no quieren invertir en el fortalecimiento de las propias instituciones. ¿Por qué? Porque invertir en el fortalecimiento de las instituciones implica lo que está demandando el fiscal, el órgano de justicia, nuevos recursos. Es eso. Entonces, por lo tanto, la ruta que nosotros hemos decidido para El Salvador es la ruta que tiene que ver con el fortalecimiento de la paz, de la democracia y tal como lo señala Naciones Unidas, la comunidad diplomática en El Salvador, es el fortalecimiento de las instituciones en El Salvador. Por ejemplo, El Salvador no tiene una comisión internacional y sin embargo tiene enjuiciados a expresidentes y tiene enjuiciados a altos funcionarios de gobiernos anteriores, más todo lo que falta, porque Probidad, por ejemplo, que depende de la Corte Suprema de Justicia, tiene en ciernes muchos procesos. Entonces, por lo tanto, yo creo que una manera de diversionismo para no atender la necesidad del fortalecimiento de las instituciones del Estado que ameritan recursos es precisamente tirar la pelota a que sean otros los que nos resuelvan nuestros problemas. El Salvador tenemos capacidad de resolver nuestros problemas. Tenemos órganos independientes, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la ruta? La ruta es consolidar lo que estamos haciendo. Pero claro, quienes quieren tirar la responsabilidad a una comisión internacional es porque no quieren asumir la responsabilidad de conseguir los recursos suficientes vía los tributos para seguir fortaleciendo las instituciones del Estado. La Procuraduría de los Derechos Humanos, para la defensa de derechos humanos, claro que amerita más y nuevos recursos. La Policía Nacional Civil. Entonces, la ruta que ha emprendido nuestro país es una ruta soberana, una ruta independiente, una ruta que está amarrada a nuestro proceso de paz y una ruta que ha demostrado que funciona nuestro sistema democrático más allá del amplio debate que tenemos
y que estamos consolidando las instituciones del Estado. Pero ¿dónde quedan declaraciones entonces como la del fiscal que dice no nos están dando los recursos necesarios para poder trabajar? De hecho, él dice no se nos ha permitido incluso poder desarrollar bien nuestra labor debido a la cantidad de recursos que nos faltan. ¿De quién es responsabilidad de que la Fiscalía pues tenga los problemas que tiene debido a la falta de recursos? Bueno, yo creo que el fiscal general sabe que este gobierno lo ha acompañado, lo vamos a seguir acompañando y que este gobierno respeta su independencia y promueve su independencia. Pero yo creo que el fiscal general también debe de buscar dentro de su institución las respuestas a varios de los retos que tiene. Por ejemplo, el fiscal general tiene aprobado desde hace, lleva ya 2 años con la aprobación de 45 millones para la construcción de su edificio. Yo creo que el fiscal general le debe de rendir cuentas a la población de cuál es el estado de ejecución de esos 45 millones para su edificio. El fiscal general, por ejemplo, hasta hoy no le ha dado cuentas al país de cómo se invirtieron los 14 millones de los barriles. Yo creo que la ciudadanía merece saber cómo la Fiscalía General de la República utilizó, en qué utilizó, cómo invirtió los 14 millones. Porque no nos van a decir a estas alturas que los utilizaron para pagar luz y agua. O sea, cómo se utilizaron los 14 millones. Luego, solo en el año 2016 la Fiscalía recibió de la contribución de la telefonía 2.5 millones. Y parte de esos 2.5 millones del año pasado, a estas alturas, no los ha ejecutado la Fiscalía General de la República. Y otra parte la ejecutó en cosas que no entran dentro de los parámetros, por ejemplo, en pagar alquileres, en gasto corriente. Entonces yo creo que es importante que la Fiscalía nos informe. Para este año, por ejemplo, la Fiscalía tendrá asignado 2.5 millones de la contribución de la telefonía, que explique la Fiscalía cómo los va a utilizar. O, por ejemplo, la Fiscalía tiene asignados 4 millones de dólares para la renovación de su flota vehicular. Hasta hoy no tenemos información de cómo la Fiscalía va a utilizar, cómo se va a ejecutar la compra de esa nueva flota vehicular para la que ya tiene asignados 4 millones de dólares. Yo creo que está bien. Nosotros como gobierno sabemos que el fiscal siempre va a necesitar nuevos recursos y estamos dispuestos, aún con los programas de austeridad, a dotar a la Fiscalía General de la República de nuevos recursos. ¿Por qué? Porque los merece, los necesita, porque los fiscales están trabajando bien por el país, porque los fiscales han mostrado una enorme capacidad de investigación y porque los grandes logros de la Policía Nacional Civil en el combate a la criminalidad también han sido posibles, no solo por la buena contribución de la Fuerza Armada, sino también porque la Fiscalía se ha sabido poner a tono. El cuerpo de fiscales es muy sacrificado, muy trabajador y se ha puesto hombro con hombro para apoyar a la Policía Nacional Civil, y así este gobierno demuestra los importantes avances en el combate a la criminalidad. Pero administrativamente el fiscal general tiene que virar adentro de su estructura para ver cómo, insisto, cada uno de estos rubros se están ejecutando. Pero vamos a seguir trabajando por darle más recursos. ¿Percibe usted que en determinado momento la Fiscalía también o en algunas declaraciones se puede estar, digamos, alineando a un juego político para presionar al gobierno con el tema de los fondos? No, yo creo que no. Yo creo que el fiscal general es una persona muy seria, una persona que ha demostrado mucha capacidad. De hecho, nuestro gobierno tiene una muy buena relación y coordinación con el fiscal general. Insisto en los éxitos del combate a la criminalidad. El cuerpo de fiscales ha estado mostrando una enorme capacidad y en ese sentido, de ninguna manera, creo que el fiscal lo que está enfrentando son enormes retos del ejercicio de un cargo. Él ha señalado, ha denunciado presiones y en este sentido pues nosotros respaldamos y acompañamos la independencia de la Fiscalía. Nunca nadie dijo que iba a ser fácil una tarea
como la responsabilidad y la investidura que tiene el fiscal general amerita mucha valentía. No dudamos de que la tiene, pero bien, él tiene que tener toda la fortaleza del caso para saber enfrentar esas presiones, ya que eso era muy claro, que asumir esa responsabilidad iba a implicar pues asegurarse bien el cinturón, amarrarse bien los zapatos y estar listo a enfrentar esas situaciones, ya que combatir el narcotráfico, como lo ha venido haciendo, combatir a las pandillas, como se ha sumado al esfuerzo de este gobierno, pues amerita mucha valentía, y el fiscal general tiene esa valentía, tiene esa capacidad, y este gobierno lo va a acompañar. Secretario, ¿por qué es tan difícil en El Salvador hablar de austeridad? Porque volviendo a las primeras declaraciones que usted nos daba respecto a la situación de austeridad que se está viviendo en este momento en El Salvador, el Ejecutivo dice usted ya tiene un plan de cuánto se va a ahorrar, pero usted cuestionaba a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia de con cuánto van a contribuir ellos también. ¿Por qué es tan difícil hablar de austeridad y tal vez a veces señalar que se debe ahorrar, pero difícil es tomar acción en las instituciones desde donde a veces se hace la crítica? Bueno, sencillamente yo señalo un caso, por ejemplo, hay órganos del Estado como la Asamblea Legislativa que hace 10 años tenía un presupuesto de alrededor de 18 millones de dólares y ya tenía 84 diputados con 18 millones de dólares. Actualmente la Asamblea Legislativa tiene más de 58 millones de dólares de presupuesto y no han aumentado los diputados, siguen habiendo 84 diputados y hoy tiene 58 millones de presupuesto. Yo creo que en ese sentido, cuando se habla de austeridad, el único órgano del Estado que hemos demostrado tener una clara política de austeridad somos el gobierno. Pero por otro lado también no basta ejecutar medidas de austeridad, es necesario incrementar la recaudación de recursos públicos. En este sentido, por ejemplo, es necesario recordar que este país, de acuerdo a cifras de organismos financieros internacionales, del propio Ministerio de Hacienda, de Oxfam, de la UCA, no recoge anualmente 1.500 millones de dólares, al menos 1.500 millones de dólares de elusión y de evasión fiscal, y que de manera responsable este gobierno ha presentado oportunamente desde hace muchos meses a la Asamblea Legislativa una ley de cobro coactivo que permitiría contar con las herramientas suficientes para que todo ese dinero, todos esos adeudos de 1.500 millones se puedan recoger. Por eso siempre hemos sido del criterio como gobierno de que este país no necesitaría nuevos tributos, tal cual lo han señalado organismos internacionales. Este país lo que necesita es combatir frontalmente la evasión y la elusión. Este país lo que necesita es que quienes tienen más, paguen más. Y cuando hablo de elusión y evasión, quiero referirme de que no todas las empresas evaden sus responsabilidades. Hay muchas empresas, hay un gran empresariado responsable en este país que con su arduo trabajo contribuye al engrandecimiento nacional. Pero no podemos decir lo mismo de todos los empresarios. Pero insisto, hay buenos empresarios que engrandecen el país, que pagan sus impuestos, que generan empleo, que trabajan tesoneramente por El Salvador día a día, y nuestro reconocimiento a esos empresarios. Pero hay una buena parte del empresariado que hacen todas las marufias del caso para no cumplir con sus responsabilidades. Por eso necesitamos una ley de cobro coactivo, y eso es responsabilidad legislativa, que permita poner al día la recaudación de las finanzas públicas. ¿Usted desde el punto de vista que se debe castigar con cárcel a quien evade sus responsabilidades con el fisco? Bueno, Estados Unidos, ¿por qué ha crecido tanto económicamente? ¿Y por qué es tan sólida la situación fiscal de Estados Unidos? Porque uno de los delitos, uno de los crímenes más graves en Estados Unidos es no pagar impuestos. Pero aquí en El Salvador, por ejemplo, hace algunos meses, el año pasado, el diario El Mundo hizo una muy buena investigación de 153 casos de empresas y personas que no pagaban sus impuestos,
y esos 53 casos fueron enjuiciados a lo largo de más de 10 años y al cabo de 10 años fueron sancionados 4 de los 153 casos. O sea, nuestro sistema legal no tiene los colmillos suficientes para perseguir, para sancionar, para castigar a quienes no cumplen sus responsabilidades tributarias. Por eso, yo creo que nosotros necesitamos un sistema más estricto en ese sentido, porque, insisto, no estamos echando en el mismo costal a todo el empresariado. Hay empresarios muy responsables que contribuyen al engrandecimiento del país, pero también hay malos empresarios. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Al regresar vamos a hablar de una invitación para el Papa Francisco a que visite El Salvador. Ya regresamos. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día, la conversación que hemos sostenido esta mañana con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Un dato interesante, para el 24 de marzo se prevé que hay una misa en el Vaticano en memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. De hecho, también van a participar parte del clero salvadoreño en este acto religioso que va a tener lugar allá en Roma. Y bueno, hay una invitación que ha girado también a través del gobierno salvadoreño para que el Papa Francisco visite El Salvador. Me gustaría que nos hablara de este punto en específico, Eugenio. ¿Qué tan posible ven ustedes que el Papa llegue a territorio centroamericano y específicamente a territorio salvadoreño? Nosotros creemos de que, bueno, en primer lugar, el pueblo salvadoreño y nuestro gobierno estamos preparados para recibir al Papa. Este pueblo salvadoreño es un pueblo cristiano. Romero es nuestro santo y es una figura que va más allá del catolicismo. Romero es el salvadoreño más insigne, el más reconocido a nivel mundial, es el compatriota más querido en el mundo, es nuestro santo, y en ese sentido, pues, El Salvador se está poniendo en un lugar muy privilegiado para la comunidad cristiano-católica en el mundo y cristiana en general. No solo tenemos la dicha de tener un mártir como Romero, también, por ejemplo, este día domingo se cumplió el 40 aniversario del martirio del padre Rutilio Grande, que está en un proceso de canonización con la Iglesia Católica, y que esto es grande para el país. Esto es una señal muy importante porque El Salvador, en este sentido, por el sacrificio de este pueblo, por la lucha de este pueblo, por la fe de los cristianos de este país, se está convirtiendo en un ícono de la comunidad internacional. En ese sentido, por ejemplo, por eso esa frase de que creemos que el pueblo salvadoreño, el gobierno, estamos preparados para invitar y para recibir a su santidad Francisco. Este domingo, que se cumplió el 4º aniversario de la investidura del Papa Francisco, el presidente estuvo presente en esta misa, y en el contexto de la misa se anunció de que los obispos de El Salvador tienen el privilegio de haber sido invitados por el Papa a un encuentro. Y bueno, y también se va a dar la misa en honor a Monseñor Romero, presidida por el Papa este 24 de marzo. Por lo tanto, nosotros tenemos una alta expectativa de que este año se pueda dar la canonización de Monseñor Romero. Y sabemos que el Papa estará en el mes de septiembre en Colombia, a raíz del proceso de paz de Colombia, a raíz de que también los cristianos en Colombia y el gobierno de Colombia está preparado para recibir al Papa Francisco, y es por todos esos hechos que nosotros consideramos que este es un momento maduro para el país, para un Papa que ha sabido privilegiar, fortalecer la imagen de la Iglesia, para un Papa como Francisco que ha luchado por la paz en el mundo. Creemos que su presencia en El Salvador no solo sumaría a la fe, a la esperanza de este pueblo, sino también nos comprometería al país en su conjunto para poder hacer todos los esfuerzos del caso y seguir sacando adelante a nuestro país, a El Salvador. ¿Se le ha enviado una misiva oficial para solicitar su presencia en El Salvador? ¿La Presidencia de la República ha girado ya una invitación formal? Eso es lo que anunció precisamente este domingo el presidente Sánchez Serén.
de que por el canal, por el esfuerzo de Monseñor Calenga, que es el nuncio apostólico en El Salvador, ya el presidente hizo público su intención de enviar una carta, una misiva al Papa, extendiendo esa invitación y reiterando que el pueblo salvadoreño, este pueblo de fe, este pueblo de esperanza y este gobierno, estamos listos para recibir a su santidad el Papa Francisco. Hay otros temas de centroamericanos que me gustaría abordar con ustedes. Lo que está pasando en Honduras, me gustaría que me diera su opinión sobre las intenciones de reelección de Juan Orlando Hernández. En Centroamérica poco se habla de temas como la reelección, de hecho mucha legislación no la permite, pero ¿qué piensas de lo que está pasando en Honduras, donde ya Juan Orlando Hernández se está perfilando como un candidato a reelección? Bueno, nuestro hermano país Honduras está enclavado en lo que es el Triángulo Norte, es un país muy destacado en Centroamérica, ha venido teniendo muchos éxitos en su desarrollo económico, se ha fortalecido mucho, no ha tenido tanto éxito como nosotros en el combate a la inseguridad, aunque tiene importantes avances. Nosotros hemos progresado más en materia de seguridad. Obviamente el tema de la reelección es un tema que se ha venido ponderando mucho en América Latina. Vimos en aquel momento la reelección de Evo Morales, la reelección de Correas anterior, no en esta elección donde ya no corrió. Vimos la reelección de la señora Bachelet, por ejemplo. Hemos visto la reelección del doctor Tabaré Vázquez en Uruguay. Hemos visto reelecciones planteadas, por ejemplo, en Costa Rica. Hoy se está anunciando la posibilidad en Honduras, ha ocurrido en Nicaragua, donde ha habido también reelección. Lo ha habido en Dominicana recientemente la reelección, por lo tanto la reelección en aquellas legislaciones que lo tienen regulado pues ya no es una novedad. Nuestro país tiene regulada con muchas puertas, con muchas barreras la reelección y por lo tanto pues nosotros le deseamos mucho éxito al pueblo de Honduras en esa ruta. Los partidos tradicionales en Honduras tienen larga data, son los países más antiguos de la región, tanto liberales como Partido Nacional, son partidos que datan, uno tiene más o menos 127 años, el otro 128 años, son los partidos más antiguos de Centroamérica. Claro, y se ha dado un fenómeno y es el surgimiento del Partido Libre, que se ha constituido también en un fuerte competidor y en un partido que también tiene la expectativa de poder ganar las elecciones en Honduras, pero bien, eso será este año. Últimamente han estado en el proceso de primarias, a final de año serán las elecciones y nosotros pues le deseamos mucho éxito al pueblo hondureño, a las fuerzas políticas en Honduras y por supuesto creemos de que eso vendrá a fortalecer el esquema democrático de Honduras. Secretario, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros a Canal 12 sobre todos estos temas de agenda. Me ayuda que lo vamos a invitar nuevamente porque hay temas a los que les vamos a dar seguimiento porque nos interesa ver cómo van evolucionando a medida que va transcurriendo el tiempo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y un saludo al pueblo salvadoreño y al personal de Canal 12. Muchas gracias. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente ese día. Les invitamos a que sigan con la señal de Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.